Semana pasada, la semana pasada estuvimos revisando la lección número 7 que hablaba sobre la eclesiología, la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, a modo de resumen breve, ya, de esa lección número 7, podríamos decir que, bueno, el apóstol Pablo concibe la iglesia dentro de un marco histórico redentor originado en el pacto de gracia de Dios con Abraham y cumplido en Cristo. La iglesia no es una realidad nueva, desconectada de Israel, sino la continuidad del pueblo del pacto, ahora formado por creyentes de toda cultura unidos por la fe en Cristo. El término eclesia, en griego, se usa tanto para Israel como para la iglesia del Nuevo Testamento, mostrando esta relación orgánica y redentora. Pablo emplea eclesia como con distintos matices. Lo ve él como en una iglesia universal, congregaciones locales y reuniones específicas. Pero su idea central permanece. La iglesia es el pueblo de Dios. Esa es su idea central. Las iglesias locales son manifestaciones reales y completas de la iglesia universal, no fragmentos de ella. En otro punto, la iglesia como pueblo del pacto. Esta imagen presenta a la iglesia como el pueblo escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, parte integral de su plan eterno de redención. En Pablo, la iglesia no es simplemente un conjunto de congregaciones, sino una comunidad universal y unida, formada por quienes han puesto su fe en Cristo. El apóstol utiliza términos como santos y escogidos, heredados del Antiguo Testamento, que anteriormente describían a Israel como pueblo consagrado a Dios. En el Nuevo Testamento estos términos se aplican a la Iglesia, evidenciando que ella es el verdadero Israel de Dios, salvado por gracia y constituido por la fe. Esta continuidad demuestra que la Iglesia participa del cumplimiento escatológico del pacto, siendo el resultado del plan soberano de Dios para formar un pueblo para sí en Cristo. La Iglesia como cuerpo de Cristo, como punto final. Pablo presenta a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, con Cristo como su cabeza, fuente de vida, autoridad y herencia. La Iglesia existe en Cristo, depende de Él y recibe de Él todo lo necesario para cumplir el propósito de Dios. El Espíritu Santo es quien une a los creyentes en este cuerpo, haciendo posible la comunión, el crecimiento y el servicio mutuo. Ningún miembro es superior a otro, todos son necesarios y llamados a cooperar, a edificar, ¿cierto?, en amor y humildad a su iglesia. Esta unidad no elimina la diversidad, sino que la integra. La iglesia es una en fe, Señor y bautismo, pero diversa en sus miembros. La imagen del cuerpo enfatiza la pertenencia mutua, la edificación recíproca y la dependencia absoluta de Cristo, quien nutre, gobierna a la iglesia. Además, Pablo entiende el cuerpo de Cristo no solo como una realidad espiritual, sino como una realidad histórica redentora, elegida en Cristo antes de la creación, formada dentro del desarrollo del plan de salvación de Dios. Y como conclusión de esta lección número 7 de la semana pasada, dijimos que la eclesiología paulina presenta a la iglesia mediante dos imágenes fundamentales. La primera es el pueblo del pacto
continuidad del plan histórico redentor de Dios, escogido por gracia y unido por la fe en Cristo. Y segunda imagen, es el cuerpo de Cristo, comunidad viva que nace, se sostiene y crece en Cristo, donde los creyentes se pertenecen unos a otros por obra del Espíritu. Ambas imágenes, pueblo del pacto y cuerpo de Cristo, muestran que la Iglesia ocupa un lugar central en el plan de Dios, con valor eterno y una herencia futura asegurada en Cristo. Desde una perspectiva reformada, el pensamiento de Pablo resalta la profundidad teológica, redentora y comunitaria de la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Ahí termina el resumen de esta lección número 7 sobre eclesiología de Pablo. Y como dije, bueno, hoy día nos tocaría ver la lección número 8, que podríamos decir que no está como relacionada directamente con las epístolas de Pablo, con las cartas de Pablo, ¿ya? Porque hace una presentación de cómo establecer un mensaje, hacer una exégesis ya bíblica y presentar un mensaje a la comunidad, al pueblo de Dios. Pero bueno, lo vamos a revisar, ¿cierto? Desde un par de autores que aparecen acá, en esta lección número 8, ¿ya? De cómo elaborar y presentar un mensaje epistolar o una carta, ¿ya? A modo de introducción, esta lección indica lo siguiente. Tendríamos mucho que hablar sobre predicaciones positivas, desde la realidad misma del concepto, del contexto, de la guía que siempre debe tenerse en cuenta en un mensaje expositivo, como la misma importancia de predicar expositivamente. Se recomienda leer libros de predicaciones positivas. Hay videos también, hay mucha literatura y en videos también con respecto a este tema, que es una predicación expositiva. Dice el autor que esto, ¿cierto? Estos textos les pueden enriquecer en todo lo que es fundamento de la predicación expositiva y no solo trabajar y estructurar el mensaje para predicar, en este caso epistolar. Para realizar un correcto abordaje epistolar, debemos tener en cuenta las siguientes pautas, que irán de lo general, dice, hasta lo específico. La primera, elemento que hay que considerar o tomar en cuenta para esta predicación expositiva, epistolar, se refiere a la naturaleza de las epístolas. Y dice que en cuanto a las epístolas, debemos decir que no son iguales en cuanto a contenido, porque generalmente las epístolas tratan temas particulares. Es una carta, ¿cierto?, dirigida a X persona o X comunidad, con una audiencia particular en un ámbito cultural particular. Es por ello que todo estudio previo en cuanto a lo geográfico, cultural, costumbres de dicho tiempo será indispensable ante la elaboración del mensaje epistolar. La mayoría de las epístolas, como las cartas personales, tienen en sí un formato particular que las caracteriza. Eso es importante saberlo para entender que estamos haciendo un trabajo exegético y homilético sobre una carta o epístola. Según este autor que se llama Gordon Fee, las estructuras de las cartas de la Biblia son en general o tienen un formato estándar, podríamos decir. ¿Ya? Lo primero que aparece en una epístola es el nombre del escritor, en este caso Pablo. Dos, nombre del destinatario. Por ejemplo, la iglesia
a los Corintios. El saludo, número 3. Por ejemplo, él dice, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre. Como cuarto punto, eh, hay una petición de oración o acción de gracia. Por ejemplo, ahí dice, siempre doy gracias a Dios por vosotros. En el quinto elemento tenemos el texto, propiamente tal, o sea, el contenido de la carta propiamente tal. Y por último, sexto elemento, el saludo final y despedida, que dice, por ejemplo, la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros, como un saludo final. Esos son los 6 puntos que caracterizan a las cartas epistolares. Hay un elemento que realmente nos asegura la realidad de que el documento que leo es una carta y no un tratado. Es lo que a continuación Gordon Fee nos comparte. Gordon Fee dice, a pesar de esta variedad, hay una cosa que todas las epístolas tienen en común, y es lo más importante que se debe observar al leerlas e interpretarlas. Todas son documentos de ocasión, es decir, motivados y producidos por cierta ocasión, y son del siglo primero, ¿ya? Son de ocasión, un motivo ya puntual, ya que el escritor, ¿cierto?, de esa carta está indicando a la persona que va a recibir, ¿cierto?, esa carta, y son del siglo primero. Eso dice Gordon Fee. Las epístolas tienen el elemento ocasional. Eso es lo que principalmente debemos presentar o prestar mucha atención. El dilema de las incorrectas exégesis y en consecuencia exposiciones bíblicas se dan por el hecho de no prestar atención al elemento ocasional de la carta e investigar bien la realidad en la cual fue escrita y los distintos factores mencionados anteriormente. Otra realidad que se debe tener en cuenta es que aunque una carta tenga gran parte de teología sobre un tema específico, no tiene que ver con que es un tratado teológico. Se tiene que observar desde la realidad de conflicto-solución. ¿Mm? Hay un problema, ¿cierto?, en una iglesia, este es el conflicto, y Pablo entrega en la misma carta la solución a ese conflicto o esa problemática que él se ha enterado, ¿cierto?, que existe en esa iglesia. Pues estos temas teológicos se dan en consecuencia de algún conflicto temporal presentado en dicha carta, siguiendo con los pasos fundamentales para la elaboración del sermón. Se resumirá un breve cuadro de este autor Gordon Fee en su libro Exégesis del Nuevo Testamento, en el cual nos muestra los pasos básicos para el abordaje de una epístola. Entonces, los pasos exegéticos para la elaboración del sermón, ¿ya? En el primer punto, primer paso, dice, investigue usted el contexto histórico en general. Es decir, antes de investigar párrafos u oraciones, examine el contexto de la carta, los autores, los destinatarios, por qué fue escrito, cuál es el tema de interés general, si tiene dicha narración un bosquejo fácil de estructurar. Esto es un trabajo arduo, eh, pero debe hacerse de manera personal. Paso 2. Confirme los límites del pasaje. Para confirmar los límites del pasaje, usted ya debe entender el flujo de pensamiento del autor y el flujo de las oraciones, que sea un pensamiento concreto y cerrado, es decir, que encierre bien la idea total del autor con respecto al tema. Paso 3. Establezca el texto.
Dentro de esta realidad debe prestar atención a las palabras y sus significados, pues para un estudiante que recién empieza con varias versiones textuales y dinámicas es suficiente. Paso 4. Haga una traducción provisional. Este paso tiene que ver con las traducciones originales en griego o hebreo. En este caso lo pueden hacer estudiantes de nivel avanzado, dice, en exégesis en idioma, que han estudiado griego. Paso 5. Analice las estructuras de la oración gramatical y las relaciones sintácticas. En este caso debemos ver cómo se encuentran organizadas las oraciones en cuanto a gramática y sintaxis. Esto nos ayudará a entender el flujo del pensamiento del autor. En este caso, recomiendo leer y estudiar gramática y sintaxis del castellano como los idiomas bíblicos, en este caso en particular el griego, que tiene su propia gramática y sintaxis. Paso 6. Analice la gramática. En este paso debe tener un análisis gramático sintáctico de lo que usará para material de la exposición. Paso 7. Analice las palabras importantes. Analice las palabras importantes que se repiten, los tiempos verbales, encuentre el significado correcto de la palabra de acuerdo al contexto. Paso 8. Investigue el trasfondo histórico-cultural. Investigue el trasfondo histórico-cultural, le llamará poderosamente la atención al tratar algunos temas de la epístola que pensaba que eran de una determinada forma y el trasfondo lo modifica. Y paso 9, 10 y 11, que hablan acerca de determine el carácter formal de la epístola, examine el contexto histórico particular y determine el contexto literario. El autor indica que estos son determinantes dentro de la epístola y tienen que ver con un contexto particular. Lectura detallada, palabras claves, audiencia, muy importante la audiencia, a quién va dirigida, ¿cierto? Esta carta, descripción breve del pensamiento a exponer. Una vez que haya trabajado la parte exégesis, iremos hacia la presentación del sermón. En cuanto a cómo hacer exégesis, el autor recomienda hacer un curso de exégesis propiamente tal, el que se llama Exégesis Bíblica Avanzada, del autor Paulo Armero, que es profesor de MINS. En este desarrollo tenemos lo que es la parte exegética para el mensaje, es decir, todo el trabajo que se debe realizar para luego volcarlo a la audiencia en una estructura simple, coherente y persuasiva. El punto 4, algunos consejos. Dice, algunos consejos para la elaboración del sermón. Estos son pasos generales que pueden variar de acuerdo con cada predicador. Cada predicador tiene su propio estilo. ¿Sí? Aquí son pasos, como dice aquí, muy generales. ¿Ya? No son normas que no se pueden modificar. Cada predicador le da su sello en particular en su predicación. No todos desarrollan la misma forma de elaborar un sermón, pero si hay cuestiones a tener en cuenta para que la elaboración sea correcta, se darán bases para la elaboración para que luego adapte la forma con la cual se siente más cómodo, manteniendo la fidelidad bíblica. Se trabajará cuatro áreas generales para la predicación expositiva de las epístolas, lo cual es realizado por la mayoría de los predicadores expositivos. La primera es la área de familiarización. Para realizar un sermón o una enseñanza pertinente, necesitamos tiempo para familiarizarnos con el texto.
Necesitamos encontrar el flujo del texto y la idea principal, entender claramente cómo se interconectan los pensamientos del autor para poder tener un panorama preciso a la hora de que el Espíritu Santo nos dé el texto a enseñar. Eso es muy importante. El Espíritu Santo nos va a entregar, como predicadores de la palabra, qué predicar. Y para tal efecto, ¿cierto? El predicador tiene que estar eh, en en oración permanente, porque sin oración es muy difícil llegar a poder entender lo que el Espíritu Santo le va a afirmar, lo que debe predicar este próximo domingo. Una vez tenido el texto, debemos saber estructurar, ilustrar, aplicar. Esto lleva tiempo, no es una cuestión de, dice, arte de magia, no es de un día para otro. Esto lo hacen aquellos que tienen poco respeto con el poder de la Biblia, dice, con suficiente para todas las cosas. ¿Ya? Hay que tener tiempo, hay que darse el tiempo de mucha oración, como digo, para que el Señor muestre lo que se debe enseñar a su iglesia. Para la elección del texto, no solo debemos estar en oración, debemos saber cuáles son las necesidades particulares de la congregación o del grupo que recibirá la enseñanza. Pero cabe aclarar que por la necesidad de la congregación no puede sacrificar la intención del texto. El texto guía el mensaje a dar. Juan Medina, otro autor, Juan Medina, nos dice que la elección del texto es lo más difícil a la hora de la preparación de la predicación. ¿Ya? Y todos los que predican, ¿cierto? Me darán la razón de lo que dice acá, ¿cierto? Juan Medina. Es lo más difícil. Y realmente lo es. Se necesita mucha oración y guía de el Espíritu de Dios. Muchos de los que están escuchando, ¿cierto? Seguramente han oído hablar del pastor Sugel Michelin, ¿ya? Es un pastor bautista, ¿cierto? Reformado, que en las redes sociales, ¿cierto? En YouTube tiene mucho video, ¿ya? De predicaciones, de estudios bíblicos, etcétera. Dice Sugel Michelin en su libro, presenta este desafío de la siguiente manera, comillas. Una antigua receta para preparar un plato de conejo dice, primero, caza el conejo. Si no hay conejo, no hay plato. Si no hay pasaje, no hay sermón. El problema es que en la predicación no es tan fácil cazar el conejo. Esto es sencillamente la realidad del predicador con la búsqueda del texto. Además de ello, hay que aclarar algo importante y que muchas veces se malinterpreta en la predicación expositiva. No todo mensaje expositivo tiene que ver, perdón, tiene que ser versículo por versículo y libro por libro. Ni tampoco una predicación de un texto deja de ser expositiva porque sea un texto, sino que puede ser expositiva. Es decir, que la exposición tiene que ver con exponer el texto fielmente, no con un sistema particular de exponer el texto. Esto debe quedar claro para que no se produzca malentendidos dentro de lo que es predicación expositiva. ¿Ya? Exponer, recalco, exponer el texto fielmente. Fidelidad en cuanto a lo que dice el texto. Aunque concuerdo con Sugel Michelin que es beneficioso la predicación de un libro de la Biblia secuencialmente o versículo por versículo, no siempre debe ser así. El autor indica que existe momentos en que el texto debe ser formado
por otras aristas. Y un dato interesante, aunque conocido, ¿cierto?, por Juan Medina, él presenta que los textos generalmente deben ser preparados en un calendario, teniendo en cuenta fechas particulares, como también necesidades de la congregación o eventos especiales de la iglesia, en los cuales si se tiene un comité de predicación, se debe informar. Obviamente que, por ejemplo, llega la Semana Santa, ¿cierto? Eh, la predicación de resurrección, ¿cierto? Que generalmente se hace en la mañana temprano. eh, Vamos a predicar de la resurrección de Jesucristo. Ese es el tema, el foco central, y no de otros temas, ¿ya? A pesar de que el predicador, ¿cierto?, que va domingo a domingo, el pastor en este caso, puede tener un calendario, ¿cierto?, donde va cubriendo varios libros en forma secuencial, ya llegado a esa fecha especial, debería, ¿cierto?, él considerar ese evento para predicar de ese evento, ¿ya?, en especial, ya para tener presente, ¿cierto?, Eh, y tener con mayor claridad, ¿cierto?, el hecho de, por ejemplo, en el día de resurrección. Necesitamos, dice, observar las siguientes particularidades del texto, es conocido, pero debe tenerlo siempre en la memoria a la hora de familiarizarse con él mismo. Obviamente, leer el texto, parece obvio, pero debe leer el texto cuantas veces sea necesario hasta que lo domine, hasta que entienda el texto claramente. Léalo en diferentes versiones. Las más recomendables son la NBI, Biblia de las Américas, ¿cierto? Como textos como muy claros, ¿ya? En cuanto a la traducción. Esto es para comprender, ¿cierto?, el significado correcto del texto. Busque si tiene conocimiento de idioma, aquellas palabras que en las distintas versiones son diferentes, cuál es la que representa correctamente la idea del texto. Como dice Juan Medina, intente descubrir al autor. El autor es Dios. Y al escritor, que es el instrumento humano, en su intención al escribir. Observar los personajes involucrados, quiénes son, cómo actúan, cómo se relacionan entre sí, por qué fueron escogidos para ser parte del pasaje, aparecen en otros lugares. Nada está porque si en la secuencia de las epístolas preste atención y verá cómo cobra sentido el pasaje. Estas preguntas que están aquí, obviamente que usted las puede hacerlas al texto, ¿ya? Muy interesante hacer ese ejercicio, hacerle preguntas al texto para que se vaya, ¿cierto?, soltando lo que realmente el autor, ¿cierto?, está diciendo. Observar los eventos y resultados. Por ejemplo, preguntas tales como ¿cómo se ocasionaron estos eventos? ¿Dónde se llevaron a efecto estos eventos? Fue el resultado de los testigos de los hechos? ¿Qué lección, cierto, quedó? Las ocasiones no son hechos casuales, los lugares tampoco. Un ejemplo claro para entender eventos y resultados es la explicación que nos da el pastor Sugel Michelin en su libro sobre 1 Corintios 12 al 14. Él dice, en cierta ocasión prediqué 1 Corintios de los capítulos 12 al 14 en un solo sermón, en un solo sermón. Eso, por supuesto, tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas, obvias, es que no pude detenerme en muchos detalles importantes del texto. La ventaja es que pude poner estos 3 capítulos a la luz de su contexto, tanto el inmediato como el contexto general de la carta.
Eso nos permitió ver, entre otras cosas, que 1 Corintios capítulo 13 no es un himno hermoso dedicado al amor, sino una bofetada sin mano, dice, que los creyentes de Corinto necesitaban con urgencia. Este pasaje se encuentra en medio de dos capítulos bastante extensos, donde Pablo aborda el tema de los dones espirituales y su relación con la madurez cristiana. Un asunto que Pablo había tocado con anterioridad. Aquí vemos la importancia del contexto lejano, cercano, los eventos y sucesos y cómo le da sentido el texto bíblico a predicar. Identificar los verbos principales, otro elemento importante. La persona, el número, la voz, el tiempo, el modo. Recuerde también el orden de aparición de los verbos que puede estar conjugado en indicativo, en imperativo, en subjuntivo. Es relevante eso ver la gramática, ¿ya? Porque eso puede cambiar totalmente la exégesis. Esto le servirá para identificar las acciones en el texto y descubrir los asuntos más o menos importantes. ¿Quién ejecuta las acciones? ¿Quiénes son parte de las mismas? Identificar la repetición de palabras. ¿Por qué se repiten? ¿Qué diferencia habría si fueran cambiadas? Por ejemplo, si hacemos un ejercicio de ver 1 Corintios, capítulo 10, 1 Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 6. Y dentro de estos versículos, revisar cuántas veces aparece la palabra todos. Ya voy a leerlo. Dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Si contamos cuántas veces está, aparece en los primeros versículos. En el primer versículo aparece todos estuvieron, primera, Sí, después, y todos pasaron dos veces. con- conté cinco. En el 2 también todos, tres, cuatro en el tercero, cuatro, y cinco veces, ¿cierto? En el versículo 4. Ahí está las cinco. El último no aparece. Cinco veces. Eh, bueno, la palabra clave. Es importante llegar a la palabra clave del texto. Uno se dará cuenta de ello porque todo gira alrededor de dicha palabra. En el caso de Juan 3:16, la palabra amor es la clave. Verás detrás de ella el propósito de Dios, la esencia de Dios, el objetivo de Dios. Porque de tal manera, ¿cierto? Amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor, esa sería la palabra clave en eso. Juan 3:16. Estas son algunas de las particularidades generales a tener en cuenta en la familiarización con el texto, como primer punto. Como segundo punto es la interpretación. En la interpretación encontramos el concepto que debemos predicar. Se encuentran dos realidades importantes dentro de este paso. Es el hecho de la formulación por parte de nuestra de preguntas al texto.
y a las que el texto nos hace a nosotros mismos, dado que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora hay cosas que debemos tener en cuenta en esta etapa. En primer lugar, dentro de la interpretación, está el contexto. Debemos de leer el contexto lejano y cercano del texto para luego tener una idea comprensible y precisa del texto a predicar. El contexto puede estar antes o después del texto, pero este le da sentido al mismo. En este caso, debemos tratar la realidad panorámica de la carta seccionándola por sus temas y encontrando el propósito principal por la que fue escrita. Esto dará vida a la sección que trabajaremos. Recuerda que la exégesis es un ejercicio indispensable para un buen sermón y una buena exégesis demanda un arduo trabajo. Este trabajo debe estar bañado en oración y, también de adoración. Pues no podemos divorciar el conocimiento profundo del texto con la adoración del que lo formó. El segundo elemento dentro de la interpretación dice determinar el propósito del libro. Una vez entendido el contexto, debemos entender el propósito del libro. Esto determina y gobierna los pasajes incluidos allí. Un libro bíblico no es un conjunto de ideas desconectadas entre sí, sino un conjunto de conceptos coordinados bajo un mismo propósito. Juan Medina nos comparte lo siguiente en su libro, comillas, sepa que en contraste con otra literatura, un libro bíblico no es una combinación de pensamientos aislados, sino enseñanzas dentro de un plan general. Cada pasaje siempre será parte de un todo coherente. Cierro comillas. Palabras claves dentro de este mismo punto de interpretación. Necesitamos que las palabras complejas se vuelvan sencillas para el auditorio. Los términos teológicos y sus explicaciones pueden darse con la sencillez para que un niño entienda y la profundidad que a un adulto le haga reflexionar. Es así como podrán captar las palabras que forman parte del texto a predicar. Letra B. En el mundo antiguo debemos tratar el texto desde su realidad histórica y gramatical. Observe la realidad cultural, histórica, el género, las figuras. Preste atención de ellas y verá cómo cobra significado el texto. Como tercer punto, dentro de la interpretación, la formulación de la idea central. Luego del gran trabajo de familiarizarse con el tema y de observar y de observación, tenemos que abordar a la formulación de la idea central y estructurar el mensaje. En este desafío debemos llegar al púlpito con la idea del sermón expresada, esta misma desarrollada con un propósito definido, una estructura lógica, clara y coherente. Algunos pueden llegar a preguntarse qué es la idea central del texto, si esto no se podrá desarrollar el sermón. Juan Medina, para que lo que memoricen o lo tengan bien en cuenta, dice, la idea central, que es, muchos ni siquiera lo saben, es el pensamiento de un texto expresado en forma de una oración completa. ¿Mm? El tema, el sujeto, el complemento. También puede decirse que es una oración completa que identifica el tema del sermón y lo que se dice de él. Muchas veces en base a este punto, uno lo puede escribir, ¿cierto? Uno puede tener en la mente esta idea central, ¿ya? Pero al momento de escribirla, ahí también hay un ejercicio mental que también es útil.
Y la recomendación ahí es tratar de poner, ¿cierto?, un título. ¿Ya? Bueno, muchos se recomiendan, muchos de los que enseñan exposición bíblica eh, recomiendan poner un título, porque en el título está ahí condensado esta idea central, o debería estar esa idea central. Este concepto de la idea central es axiomático, es importante. Sin ella no hay mensaje, ni dirección en la predicación. ¿Ya? Porque muchos van a preguntar, bueno, el domingo pasado, ¿de qué se predicó? Ahí está la idea central, ¿ya? Y en el título, ¿cierto? Debería estar ahí esa idea central, para que quede en la mente, ¿cierto?, del que nos está escuchando. En su libro, Haddon Robinson nos deja el siguiente concepto, comillas. Este pensamiento es tan axiomático a la comunicación oral que algunos autores como Laster Townsend y Craig Bray casi lo afirman. No hace falta decir mucho aquí sobre el surgimiento del tema central. Se supone que el discurso presenta una tesis o propósito claramente definido y fácilmente determinado, que esta tesis es separada de otras colaterales que interfieran con la clara percepción de la principal y que el desarrollo sea de tal manera que estimule el surgimiento inconfundible de la tesis a través del desarrollo del contenido del discurso. No hay mensaje ni desarrollo sin idea central, o tema central, o tesis también llamado. Es decir, no hay mensaje si no se encontró claramente el mensaje central del texto. Búsquela y no haga ningún desarrollo hasta que tenga la idea central sumamente clara en su mente y en su corazón. Letra A, idea exegética o textual es la verdad que surge. ¿Qué es la idea exegética o textual? Es la verdad que surge del estudio del texto bíblico. Es el resultado de observar, interpretar el texto, teniendo una idea central basada en una oración completa que expresa la idea del texto, en la cual el sujeto y predicado de la oración determinan el desarrollo del mensaje. También tenemos como letra B la idea homilética o predicable, ¿eh? Cuando vamos a exponer. En la frase que capta la idea, es la frase que capta la idea exegética, fielmente, para que el oyente entienda de forma clara cuál es la tesis del mensaje a predicar. Ahora, lo que se ha estudiado debe ser entendible a la congregación. ¿Ya? Hacer ese trasvasije, ¿ya?, de lo que se estudia, ¿ya?, en esta exégesis textual a la parte ya concreta de la predicación. Debemos cruzar el puente de la realidad histórica bíblica a la realidad contextual. Como, como punto adicional está la comunicación del sermón. Acá nos encontramos en la etapa final de presentar el mensaje. Debemos recordar claramente que el bosquejo no es el mensaje. Dicha comunicación o mensaje se debe trasladar al lenguaje de aquellos que recibirán la exposición de la palabra. La realidad de lo que debemos exponer es expresado en sencillas palabras por Juan Medina, comillas. Solamente requiere de la habilidad para expresar asuntos técnicos, exegéticos, bíblicos y teológicos en el lenguaje cotidiano de las personas y no solo para los cristianos. Recordemos que los cultos son abiertos, ¿cierto? Y pueden existir perfectamente personas que no son cristianas. Y tenemos que hablar, ¿cierto?, en el lenguaje que todos puedan entender.
sino especialmente para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador, ¿cierto? Por eso se recomienda mucho, ¿cierto?, que los mensajes al final cierren con el Evangelio, ¿ya? El Evangelio de salvación de Jesucristo. Debemos de tener la habilidad de que los tecnicismos se transformen en palabras sencillas para los oyentes, que ellos puedan comprender claramente lo que estamos diciendo. No es un trabajo menor, pero es posible con esfuerzo y sobre todo con la guía de nuestro Señor. Lo primero que debemos tener en cuenta es la idea homilética aplicable, que es la expresión de formar de forma eficaz de la idea exegética, para que de forma clara al oyente y ésta la pueda entender. El segundo paso es pasar los puntos mayores del mensaje a frases homiléticas recordables, es decir, que cada frase de los puntos mayores sean claramente recordadas y éste dentro de la idea homilética aplicable. Estos deben ser repetidos durante el mensaje para que la gente pueda recordar. Si podemos hacer un listado, ¿cierto?, dentro del contenido homilético, ¿cierto?, que vamos a exponer, si vamos en el paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, ¿ya? Siempre hay que recordar, ¿ya? Si ustedes daban el paso 3, ¿cierto? Recordemos que es el paso uno, paso 2, los anteriores, para poder tener, ¿cierto?, en mente y poner la atención necesaria del que estaba escuchando. En tercer lugar, la introducción y la conclusión deben ser escritas al finalizar la estructura del sermón. En cuanto a la introducción, esta debe llamar la atención de la audiencia, la debe llevar a querer estar atenta al sermón, debe despertar su mente, a querer escuchar el mensaje. La introducción debe llevar a la gente directamente a las ansias de escuchar este sermón. Handon Robinson menciona al respecto, comillas, la introducción debe llamar la atención cuando un ministro se para detrás del púlpito, no debe suponer que la congregación está esperando el sermón con expectación. En realidad, es probable que esté un poco aburrida y abrigue la sospecha de que el predicador empeorará las cosas. Un proverbio ruso ofrece un sabio consejo para el predicador. Es igual con los hombres que con los burros. El que quiera sujetarlos bien, tiene que aferrarse con fuerza a sus orejas. Es tan claro y real lo que nos comparte en esta frase de Handon Robinson. Necesitamos que la gracia de Dios, para que podamos, ¿cierto?, entregar el mensaje que viene de Él, pero de una correcta elección de la introducción para tener a los oyentes dispuestos al mensaje. El predicador debe tener variedad de introducciones para los mensajes, desde frases, noticias, apelar a las necesidades, eh, puede ser una estadística, ¿ya?, una cifra mm, poblacional, mundial, etcétera, entre otros elementos que nos podrían ayudar para introducir el tema. En cuanto al propósito del sermón, debemos decir que este debe ser específico y debe ser bien explicado. El propósito del sermón se forma de la siguiente manera, comillas. El predicador debe preguntarse, ¿cuál debe ser el resultado de compartir este sermón? ¿Qué cambio deseo que haya en la audiencia? ¿Para qué voy a predicar? ¿Por qué son necesarias las palabras que habré de compartir? Nosotros no vamos a predicar nuestro propósito, pero sí debemos predicar con un propósito bien definido. El propósito del sermón nos ayuda a ser específicos a la hora de aplicar la verdad de Dios.
Esto es algo que todo predicador debe tener en mente. No puede predicar sin un objetivo claro en mente. Además de ello, este propósito debe ser medible, el cual nos permita ver los resultados del mensaje, apuntando a la vida diaria del oyente. El propósito del sermón debe tener en vista al predicador mismo y al oyente. Juan Medina lo ilustra de la siguiente manera. Primero está el predicador, oyente, informar que entienda, el persuadir que se convenza y aplicar que cambie, que exista un cambio cierto de conducta, ¿cierto? Porque la predicación, ¿cierto? Muchas veces es un llamado de atención a la congregación en cuanto a una conducta, ¿cierto? Inapropiada. Y esperamos que sea medible, ¿cierto? Si esa conducta se ha cambiado en cada uno de los hermanos. Por ejemplo, si el pastor, ¿cierto? De la congregación ve que hay una falta de piedad, ¿cierto? En los hermanos, ¿ya? Van a ver, ¿cierto? Después de esa predicación, un cambio de conducta en cada hermano, ¿ya? Se van a observar acciones de piedad. Este propósito bien definido nos ayudará a la conclusión del sermón, terminando con los detalles de la elaboración del sermón. Nos queda como debemos armar el cuerpo del sermón. Este consta de las siguientes partes: idea exegética, idea homilética, puntos homiléticos mayores y subpuntos, que incluyen los materiales adicionales escogidos, ilustraciones, aplicaciones y explicaciones. El material de apoyo da vida al cuerpo y la estructura es lo que sostiene lo que se dice. Es sencillo de entender, pero debemos practicarlo y ser hábiles en ello. En cuanto a las ilustraciones, debemos saber que ellas están para clarificar los puntos. Ilustraciones, ¿cierto? Para poder disipar toda posible nube, ¿ya? Que se ha puesto, ¿cierto? En la audiencia, para que se graben en la mente del oyente, no para reemplazar los puntos. Solo son ayudas, las ilustraciones estamos hablando, solo son ayudas que hacen que el mensaje se grabe de manera más fácil en la mente de los oyentes. Perdón, aparte de aclarar que las ilustraciones colaboran con los puntos mayores homiléticos, debemos decir que cuando mayor influencia en la vida diaria de la audiencia, más fácil será que se arraigue en la mente de la persona que escucha el mensaje. En cuanto a la conclusión, se debe decir claramente lo que tenga que decir y no hacer rodeos. Necesitamos precisión y a la vez sea personal la aplicación. Podríamos hacer énfasis en el propósito, recapitular, una frase final, una historia. En fin, se puede concluir de diferentes maneras, pero debe ser precisa, corta y clara. Mi señora siempre cuando me escucha predicar me dice, predica lo menos, porque lo menos es más. Porque generalmente, ¿cierto? Las personas que escuchan una enseñanza, la atención, esto está dentro de la neurociencia, la atención no va más allá de 15 minutos. El oyente tiene una atención muy corta, por lo tanto, tenemos que ser muy precisos en cuanto a enviar este mensaje que viene de nuestro Señor. Ayuda mucho para la exposición y para ver si sigue el patrón del mensaje armado. Es que escriba el sermón, lo lea y lo vuelva a
condensar en la estructura establecida y repetirlo 2 o 3 veces antes de predicar. Ayuda bastante en la precisión y memorización del mismo. Ahí terminan los consejos. Y por conclusión de esta lección, el autor indica eh, que se ha abordado, ¿cierto?, la naturaleza de una epístola para saber su estructura, lo cual es fundamental a la hora de predicar. Se ha visto un resumen de cómo realizar un exégesis de una carta, lo cual se recomienda leer más exhaustivamente el libro de el autor Fi, que se llama Exégesis del Nuevo Testamento, y se ha tratado la forma de elaborar un sermón de forma sencilla para que pueda practicarla. Eh, y el autor indica, espero que puedan, ¿cierto?, predicar con gozo y pasión, sabiendo que trazar la palabra con fidelidad glorifica a Dios y edifica a la iglesia, la cual Cristo compró con su sangre. Y ese es el fin, ¿cierto?, de la lección número 8. ¿Ya? Este PPT yo lo preparé, ¿cierto? Ahí está un resumen de lo que se leyó, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la elaboración del mensaje de la epistolar, el abordaje homilético, exegético, desde la realidad del contexto, en el contexto y la guía espiritual necesaria para la predicación expositiva, ¿cierto? La naturaleza de la epístola. Toda epístola nace de una necesidad temporal presentada en la carta. Ahí está el formato de las cartas, según Gordon Fee: nombre del escritor, nombre del destinatario, saludo, acción de gracias, cuerpo del texto, despedida final. Y la fase de la exégesis, ¿ya? Ahí está el contexto histórico, el límite del pasaje, establecer el texto, traducciones, sintaxis, gramática, palabras clave, trasfondo cultural, carácter formal, histórico particular y contexto literario. Y ahí están los puntos que revisamos con detalle, ¿cierto? La familiarización del texto, dominar el texto, los personajes, los verbos principales, repeticiones. En cuanto a la interpretación, el contexto, eh, el propósito del libro, eh, y la idea central del mensaje, ¿ya? El corazón del sermón, ¿ya? Es el pensamiento del texto expresado en una oración completa, tema, sujeto, complemento, identifica la tesis o propósito definido. Y dentro de la comunicación, ¿cierto?, del texto, la introducción impactante debe ser, ¿cierto? Debe llamar la atención y llevar a la audiencia a las ansias de escuchar. Puntos mayores deben ser frases recordables y repetidas durante el mensaje. Las ilustraciones están para clarificar los puntos, no para reemplazarlos. Dan la vida al sermón. Y la conclusión debe ser precisa, recapitulando una recapitulación corta, clara, con aplicación personal. El bosquejo no es el mensaje. El mensaje se traslada al lenguaje cotidiano de las personas. Y el propósito del predicador, el propósito debe ser específico y medible, apuntando al cambio de vida del oyente. Recomendación final: escriba el sermón, léalo, repítalo 2 o 3 veces para precisión y memorización. Ese es el PPT, y lo voy a publicar para que lo tengan porque resumen bastante lo que está ahí, ya como lección número 8. Eso, estimados hermanos, queridos hermanos, como dije ya, este es el último encuentro que tenemos. En la tarde, el pastor Juan Lobos escribió en WhatsApp, ¿cierto?, que van a tener a partir de ahora, ¿cierto?, de mañana, 15 días, 15 días para poder completar tareas, cuestionarios, ¿cierto?, el trabajo final, eh, para los que están, ¿cierto?, atrasados.
Así que eso es como información para todos. No sé si hay un comentario o algo que quieran comentar. Si no, voy a pasar la asistencia, porque estamos ya casi en la hora. Eh, la hermana Natalie García está presente, ¿no? Hermano Tomás Delgado, Presente. gracias. Hermano Hernán Sepúlveda, Presente. gracias. Hermano Daniel Alarcón, si alguien, por favor, ve Escribió presente, Ah, ya, profesor. perfecto. Gracias, hermano. Hermano Ignacio Sagredo, hermano Giovanni Zamorano, presente. Ya, Presente. gracias, hermano. Hermano Luis Oces, no. Hermano Gerson Moya, Presente. gracias, hermano. Hermano Matías Maturana, no. Hermano Juan Pavés, hermano Samuel Molina, Presente. gracias. Hermano José Cabrera, Presente, profesor. gracias, hermano. Hermano José González, no. Hermano Robinson Espinosa, hermano Kenyu Abacú, Presente, profesor. gracias, hermano. Y hermano Diego Johnson, Presente, profesor. gracias, hermano. Ya, estaríamos listos. Eh, bueno, hermano Daniel Alarcón. Uy, eh, hay podría recordar tema ensayo. Eh, bueno, los, los temas, según lo que tengo entendido del texto, a ver, voy a buscar lo que dice el texto. Yo recuerdo, profesor, que usted dio la opción de exponer en el ensayo alguna carta del apóstol. Sí, sí, es verdad eso. Yo quiero ir derechamente a la exigencia del curso que está en el mismo libro, ¿cierto? Que ustedes tienen. Dice investigación y redacción de un trabajo con una extensión comprendida entre 15 a 20 páginas. Consulta al profesor, ya, bueno, les dije ya que podría ser eso. Hay otros temas que podrían ser abordados también, pues. Ya, eso es conversable. Me pueden preguntar personalmente a mi WhatsApp, ¿cierto? Y lo vemos, no hay problema. Durante la semana, ¿cierto? Como digo, van a tener 15 días para poder abordar el tema. Dice sobre cualquier temática relacionada con el temario del curso. ¿Ya? Hay varios temas, ¿ya? Que podrían ser abordados. Acerca, obviamente, de las cartas y epístolas de Pablo. Ese es como el foco central de este trabajo. ¿Ya? Como dije, podría ser, ¿cierto?, una de las cartas, ¿ya? La que más a usted le traiga, o la que más le interese. Eso,
cuanto al trabajo. Ya, las páginas están ahí, cuánto deben ser. Eso es. Claro, esa es la idea, hermano Diego. Si era, es un tema relacionado con la teología de Pablo. Exactamente. No sé si hay alguna otra duda, consulta. Si hay, obviamente por el WhatsApp nos comunicamos. ¿Ya? Yo respondo si de inmediato, no tengo problema por responder. ¿Ya? Eso. Bueno, quiero dar gracias a todos los que se conectaron, ¿cierto? Durante estas 8 semanas. Dar gracias a Dios por esta oportunidad, ¿cierto? En primer lugar, para compartir con ustedes, porque yo también aprendo, ¿ya? También aprendo de este curso, no solamente ustedes al estudiar estas 8 lecciones, eh, y doy gracias al Señor por eso, por haber aprendido con ustedes la vida de Pablo, ¿ya? Y lo que él, ¿cierto?, escribió en estas cartas. Obviamente que hay mucho más, ¿ya? Mucho más de lo que Pablo hizo por la iglesia, por el pueblo gentil, que era su ministerio, que obviamente nos toca a nosotros como pueblo gentil. Y eso, que Dios les bendiga y voy a terminar con una oración para que podamos ser liberados. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por estas semanas, Señor, que han transcurrido, Señor, junto a estas 8 lecciones de la vida de Pablo, de lo que nos enseña en sus cartas. Gracias, Padre, porque cada carta, Señor, tiene una enseñanza para nuestra vida espiritual, que la necesitamos. Necesitamos esa enseñanza que viene de ti para poder seguir este camino de santidad que tú nos pides a cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, abre nuestro entendimiento. Yo sé que tú lo puedes hacer. Puedes abrir el entendimiento, puedes ayudarnos a comprender todo. Padre amado, no hay límite. No hay límite para que nosotros podamos eh, entender todo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso para nuestras vidas. Y ayúdanos a hacer las tareas, ayúdanos, Señor, a poder hacer este trabajo que se pide en el curso y que todos puedan llegar a feliz término con este curso. La gloria sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Me despido, hermanos, que el Señor les bendiga y Muchas gracias, hermano. Gracias.